Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de quinto secundaria. El tema que vamos a ver es áreas de regiones triangulares. En este caso vamos a ver lo que es una región. Es aquella parte de una superficie plana delimitada por una línea. O sea, si tengo una figura que está delimitada por una línea, todo lo que está dentro de esa línea va a ser la región. El área es el número que indica la medida de una región, es decir, es igual al número de veces que se utiliza la región unitaria. Tenemos también el postulado de la unidad. El área de una superficie limitada por un cuadrado del lado una unidad es igual a la unidad cuadrada. O sea, si yo tengo una figura, en este caso un cuadrado, donde el lado mide 1 metro, el área va a ser de esa figura, va a ser la unidad cuadrada, o sea, 1 metro al cuadrado. Ahora vamos a ver el área de regiones triangulares. Tenemos la fórmula general. Es área de la región limitada por un triángulo es igual al semiproducto de la longitud de uno de sus lados y la altura relativa a dicho lado. Tenemos la fórmula básica, tengo mi triángulo ABC, de la cual la base va a ser AC que mide B y la altura BH que mide H. Entonces el área del triángulo ABC va a ser igual a la base B por la altura H sobre 2. Tener presente que BH mayúscula va a ser la altura relativa al lado AC. También tenemos la fórmula de un triángulo obtusángulo. Tengo mi triángulo obtusángulo ABC, donde la base va a ser AC que mide B. Yo trazo la altura de mi triángulo obtusángulo, esa altura está fuera de la región del triángulo. Se traza la altura que va a chocar con un punto que es la prolongación de la base AC. Y BH vendría a ser la altura. Entonces, para hallar el área de dicho triángulo, va a ser igual a la base B por la altura H, todo esto sobre 2. Tener presente que BH va a ser altura relativa al lado AC. También en un triángulo rectángulo podemos hallar el área. Tengo mi triángulo rectángulo que va a ser que su área se halla de la siguiente forma. La base que viene a ser AC que vale B por la altura que es C. B por C sobre 2. Con esa fórmula puedo hallar el área de un triángulo rectángulo. O simplemente multiplicar los catetos. B por C sobre 2 me da el área del triángulo rectángulo. Tener presente que AB y AC son catetos del triángulo rectángulo. Tenemos también la fórmula trigonométrica. Tengo un triángulo ABC, de cual tengo un ángulo teta. De ese ángulo teta tengo sus respectivas medidas. En este caso tengo la medida B que vale C y la medida C que vale B. Si a partir de esas medidas dadas formo un ángulo teta, el área para hallar ese triángulo va a ser igual a la multiplicación de dichos lados. B por C, todo esto sobre 2 multiplicado por el seno del ángulo, en este caso teta. Con esta fórmula, que es la fórmula trigonométrica, puedo hallar el área de un triángulo conociendo el ángulo y la medida de los lados que me forman dicho ángulo. Tengo también el área de un triángulo equilátero. Tengo el triángulo ABC que es equilátero. Recuerda que las medidas de sus lados son iguales. Tengo que tener presente que AB va a ser igual a BC y eso va a ser igual a D, que a su vez vale L. Ese triángulo se trazó también la altura H, donde H va a ser altura. Ahora, para hallar el área de un triángulo equilátero viene a ser en función de su lado del triángulo o en función de la altura. Si es en función del lado del triángulo sería L al cuadrado por raíz cuadrada de 3 sobre 4. Y si es en función de la altura sería H al cuadrado por raíz cuadrada de 3 sobre 3. Se tiene presente si trabajamos con la altura del triángulo o con el lado de dicho triángulo. Pero esto solo se cumple para un triángulo equilátero. Tenemos la fórmula de Herón. Si tengo un triángulo ABC y me dan las medidas de sus lados, con la fórmula de Herón puedo hallar el área de dicho triángulo. Para hallar el área o para hallar la fórmula, tengo que saber el semiperímetro. El semiperímetro va a ser igual a la suma de los lados, o sea, A más B más C, todo eso sobre 2. Una vez hallado el semiperímetro, aplico recién la fórmula de Herón. Para hallar el área va a ser igual a raíz cuadrada el perímetro por el perímetro menos A por el perímetro menos B por el perímetro menos C. O sea, tienes que tener presente que el es semiperímetro, ¿ya? Por favor. El área es igual al semiperímetro por semiperímetro menos A por semiperímetro menos B y semiperímetro menos C. Entonces,
Quiere decir que una vez que yo tenga el semiperímetro, lo que voy a hacer es restar con cada uno de las medidas de los lados. Y todo eso sacarle la raíz cuadrada. Trabajar siempre con el semiperímetro. Tengo también el área en función del inradio. Cuando yo tengo una circunferencia que está inscrita en un triángulo, al radio se le llama inradio. Por eso me indica que es un radio que está dentro de una circunferencia. Para yo hallar el área del triángulo en función del inradio, tengo que también conocer el semiperímetro del triángulo. Entonces el área va a ser igual al semiperímetro por el inradio. Tener presente que R es inradio. Ahora, ¿qué sucede cuando tengo una circunferencia alrededor de un triángulo? En este caso, la circunferencia estaba dentro del triángulo, ahora está afuera. Si sucede eso, al radio se le llama ahora circunradio, porque la circunferencia está circunscrita. Y ahora, para hallar el área de dicho triángulo va a ser igual a la multiplicación de los lados, o sea, A por B y por C, todo eso sobre 4 veces R, donde R va a ser circunradio. Eso me indica que el radio está, que pertenece a la circunferencia que está bordeando al triángulo. También podemos hallar el área con los esradios. Los esradios son circunferencias que son tangentes con cada uno de los lados de dicho triángulo. Por ejemplo, acá tengo una circunferencia de radio RA, una circunferencia aquí de radio RC y una circunferencia aquí de radio RB. A esos radios se le llaman esradios porque son circunferencias que están externas al triángulo. A partir de ellos puedo hallar yo su respectiva área. Por ejemplo, puedo hallar el área que es igual al semiperímetro menos A. En este caso observo este triángulo. Esta es la medida del lado que vale A. Sería semiperímetro menos A. Todo eso por el esradio de aquella circunferencia que es tangente con dicho lado. Si el lado mide A, el esradio que le corresponde sería RA. Entonces sería semiperímetro menos A, todo eso multiplicado por R. Si yo trabajo con el radio B, en este caso viene a ser este radio, el área va a ser igual al semiperímetro menos el lado donde cae, que en este caso este lado vale B. Semiperímetro menos B, todo eso multiplicado por el radio B. Y trabajo con el radio RC, donde el lado tangente a la circunferencia es la medida C. Entonces el área va a ser igual al semiperímetro menos C, entonces multiplicado por el radio RC. También puedo hallar el área, eso va a ser igual a la raíz cuadrada de R por RA por RB y RC, donde RA, RB y RC son los radios al triángulo. Y R va a ser el inradio, acá dice R es inradio del triángulo, o sea, quiere decir que dentro de este triángulo hay una circunferencia que está dentro del triangulito. El radio de esa circunferencia que está dentro del triángulo va a ser el radio del triángulo ABC. Y la relación entre el inradio y los esradios va a ser de la siguiente forma. 1 sobre inradio va a ser igual a 1 sobre RA más 1 sobre RB más 1 sobre RC. También tenemos relación de congruencias para áreas de triángulos. Tenemos acá el triángulo ABC que va a ser semejante, perdón, es semejanza, no congruencia, semejanza. Para el triángulo ABC que va a ser semejante al área del triángulo PMQ. Cuando tengo semejanzas, la relación de las áreas va a ser también igual a la relación que tiene con sus respectivos lados. Por ejemplo, acá si yo tengo el triángulo ABC que su área es S1, tengo mi triángulo PMQ que su área es S2, S1 sobre S2 va a ser igual a la relación de los lados. Si S1 le corresponde el lado BC, con S2 también voy a trabajar con el lado MQ. En este caso S1 sobre S2 va a ser igual a BC sobre MQ. Pero todo eso elevado al cuadrado. Sería BC al cuadrado sobre MQ al cuadrado. De la misma forma, si yo trabajo con AB al cuadrado sobre PM al cuadrado. De la misma forma aquí, si yo trabajo con AC al cuadrado sobre PQ al cuadrado. O sea, forman esas relaciones cuando tengo triángulos semejantes. Entonces vamos a hacer el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios y su respectiva tarea. De la página 66, lo que corresponde a tarea para la casa va a ser la 1 y la 2. Y de la página 67, la número 3. Todo eso corresponde a tarea para la casa.
Y de la página 66, la número 9, eso no corresponde a tarea para la casa. Eso corresponde a los ejercicios del libro. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice calcular el área del triángulo BFH. O sea, me piden hallar el área de este triángulo. Me dicen que ABCD es un cuadrado y me dan de dato que BE vale 4. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. A ver, observemos el gráfico. Me piden hallar el área del triángulo BFH, pero yo observo que acá hay un ángulo de 90 grados. Esta línea choca perpendicularmente al lado del cuadrado AB. Como este es 90 grados, yo también voy a ver que este ángulo es 90 grados. O sea, es un triángulo rectángulo. Me dan de dato también que el cuadrilátero ABCD es un cuadrado. Entonces quiere decir que las medidas de sus lados son iguales. Si esto es al lado AD, le coloco A. CD, por ser un cuadrado, también va a valer A. Pero como observo que el lado AD es la misma medida que la base de mi triángulo rectángulo BFH, o sea, esta medida también va a ser A. Todo esto. Ahora, vamos a poner la fórmula para hallar el área de mi triángulo rectángulo. El área del triángulo rectángulo BFH. ¿A qué va a ser igual? A base, que le coloqué A, por altura. En este caso a la altura le voy a llamar M. Esta medida de aquí le voy a llamar M. Sería base por altura M sobre 2. Entonces vamos a mantener eso. Ahora, observemos el triángulo que está aquí. El triángulo AEB. Es un triángulo rectángulo. Acá veo que hay un ángulo de 90 grados. Entonces yo digo, del triángulo rectángulo AEB, ¿qué observo? Del triángulo rectángulo observo que se ha trazado una altura. Entonces puedo aplicar relaciones métricas, las fórmulas de las relaciones métricas. Coloco acá relaciones métricas. Por relaciones métricas, por las propiedades que hemos visto, yo puedo ver la relación del lado EB con respecto a su proyección. Recuerda que BF va a ser la proyección del lado EB y sobre la base de dicho triángulo. Entonces, por fórmula o por propiedad, yo voy a decir que la medida del lado EB al cuadrado va a ser igual a su proyección, que vale BF, por toda la base, que viene a ser AB. Ahora, tener presente algo, que AB es la misma medida que AD y DC, pero si AD vale A, esta medida acá también va a ser A, o sea, todo esto vale A. Entonces, aplicando mi fórmula, tendría que EB, que es 4 elevado al cuadrado, va a ser igual a su proyección, que es BF, que vale M, por toda la base, que es AB, que vale A. Entonces yo puedo decir acá que 4 al cuadrado es 16, y esto va a ser igual a M por A. Entonces M por A vale 16. Entonces, reemplazando, en la ecuación, vamos a llamarla esta ecuación número 1. En la ecuación 1. Entonces yo tendría que el área de mi triángulo BFH era igual a base por altura, o sea, A por M. Todo esto sobre 2, donde AM vale 16 sobre 2, 16 sobre 2 es igual a 8. Pero como me dan en metros, sería 8 metros al
cuadrados. Recuerda que el área trabaja con unidades cuadráticas. Entonces ya tengo el área de mi triángulo BFH. Vale 8 metros cuadrados. Entonces, esa es la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice, calcular el área de la región triangular ABC. O sea, me pide hallar el área del triángulo. Entonces vamos a desarrollar eso. Yo observo que acá tengo mi triángulo ABC. Tengo la base que mide 14. Me faltaría saber la medida de la altura. Entonces lo que puedo hacer aquí es trazar una altura. Entonces voy a trazar la altura. Trazando altura. Esta línea que le voy a llamar BH va a ser la altura de mi triángulo ABC. Acá tiene que ser 90 grados. Entonces, tendría que hallar la medida de la altura y tendría la medida de la base para aplicar mi fórmula y saber el área de mi triángulo ABC. Ahora, observemos algo. Acá tengo un triángulo DBC, cuyos ángulos, tengo dos ángulos internos que miden 12 y 18. A partir de esos dos ángulos internos podría obtener el ángulo externo a dicho triángulo. Sería 12 más 18 es igual a 30. Entonces este ángulo externo va a ser igual a 30. Si esto es 30, el ángulo que está acá va a ser 60. Entonces tendría un triángulo rectángulo de ángulo notable. Entonces, si es de ángulo notable, podría saber la medida de la relación de lados. Más que nada, necesito saber la medida de la altura. Recuerda, tengo un triángulo rectángulo de ángulos 30 y 60, donde la hipotenusa vale 6. Yo sé por definición o por la relación de lados, que el lado opuesto a 30 grados es siempre la mitad de la hipotenusa. Entonces, si esto es 30, esta medida va a ser la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa vale 6, esta medida es la mitad, o sea, 3. Y la medida del lado HD va a ser la mitad por raíz cuadrada de 3, que es este lado que es opuesto a 60 grados. Entonces, este lado es 3 raíz cuadrada de 3. Pero como yo quiero saber solamente la medida de la altura, yo puedo decir aquí que del triángulo rectángulo BHD he obtenido la medida de la altura, que es BH, que es igual a 3. Entonces, aplicando mi fórmula, el área del triángulo ABC es igual a la medida de la base, que vale 14, por la medida de la altura, que vale 3, todo esto sobre 2. Lo que puedo hacer aquí es simplificar, mitad y mitad, quedaría 7. Entonces me quedaría que el área sería 7 por 3, 21 unidades cuadráticas. Entonces ya tengo la medida del área del dicho triángulo, que es 21 unidades cuadráticas. Esa es la respuesta en la número 2. Ejercicio número 3. Me dice, calcular el área de un triángulo cuyos lados son 13, 14 y 15. Entonces, vamos allá al área de un triángulo. Tengo aquí el triángulo. Lo voy a llamar el triángulo A, triángulo B, punto A, punto B y punto C. Me dicen que la medida de los lados son 13, 14 y 15. Entonces, a partir de esos lados voy a hallar el área del triángulo. Entonces, cuando yo tengo los lados de un triángulo y me piden hallar el área, lo que voy a hallar es la fórmula de Herón. Entonces, aplicando fórmula de Herón. Fórmula de Herón. ¿Qué me dice la fórmula? Que necesito tener o el área de un triángulo va a ser igual a la raíz cuadrada del perímetro por la medida de cada uno de sus lados. O sea, P menos A, P menos B, P menos C. O sea, la diferencia del perímetro con la medida de los lados de cada lado del triángulo. Para eso vamos a hallar el perímetro de dicho triángulo. Perdón, el semiperímetro. Entonces, para hallar el semiperímetro tengo que hallar la suma de los lados. En este caso sería 13 más 14 más 15, todo esto sobre 2.
13 más 14 más 15 es 42. Todo esto sobre 2 y esto va a ser igual a 21. Entonces ya tengo el semiperímetro de mi triángulo. Voy a aplicar la fórmula de Herón. Me dice que el área de un triángulo va a ser igual a la raíz cuadrada del semiperímetro, el P es el semiperímetro, que vale 21, por la diferencia del semiperímetro con cada uno de los lados. En este caso sería 21 menos 13 por 21 menos 14 por 21 menos 15. Todo eso va a ser multiplicando. Entonces vamos a desarrollar. El área del triángulo va a ser igual a raíz cuadrada. Tengo 21 por 21 menos 13 es igual a 8. Por 21 menos 14 es igual a 7. Y 21 menos 15 es igual a 6. Entonces de eso tenemos que hallar la raíz cuadrada. Cuando yo tengo multiplicación de varios números o de un número grande, y para sacar la raíz cuadrada lo que tengo que hacer es buscar multiplicación de números iguales. Entonces acá tengo raíz cuadrada. Por ejemplo, 21 se puede separar en un 3 por 7. El 8 lo puedo separar en un 4 por 2. El 7 solamente se queda como 7 porque no tiene con quién multiplicar. Y el 6 lo multiplicaría por un 3 por 2. A partir de ello voy a sacar la raíz cuadrada. Por ejemplo, 3 por 3 es 9. Y la raíz cuadrada de 9, ¿a qué es igual? Simplemente 3. Por, ¿qué observo aquí? 7 por 7, 49. Y la raíz cuadrada de 49 es 7. ¿Qué más tengo aquí? 2 por 2. 2 por 2, 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y simplemente acá me queda 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces ya saqué la raíz cuadrada de todos los números que está dentro de la raíz. Entonces el área de mi triángulo va a ser igual 2 por 2, 4. Por 3, 2. Y 12 por 7 es 84 unidades cuadráticas. Entonces ya tengo el área para mi triángulo de medida de lados 13, 14 y 15. Esto va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, calcular el área de la región sombreada. Me piden hallar el área de la región sombreada, o sea, del triángulo CMG. Me piden hallar el área de esta figura. Y me dicen que EAFG es un romboide. Además, que EA vale 10. Entonces todo esto vale 10. Me dicen que AF vale 20. O sea, todo esto vale 20. Y me dicen que AB es igual a 2 veces BC. O sea, me dicen que AB es 2 veces la medida de BC. Entonces, para poder desarrollar eso, tengo que sacar. Si BC vale la medida K, AB va a ser 2 veces la medida de BC, que es K. O sea, sería 2 veces K. Entonces, la medida de AB sería 2 veces K. Otra forma de poder hallar los valores, simplemente recuerda que a AB le multiplicabas 1 y tomaba AB, tomaba 2 y BC tomaba 1. De la misma idea se puede desarrollar. Entonces, como ya tenemos los datos, vamos a hallar el área de dicho triángulo. Yo observo que este triángulo es un triángulo obtusángulo. Entonces, necesitaría saber la medida de la base y también necesitaría saber la altura. Acá hay un dato que no consideré. Me dicen que S vale 8. Entonces yo digo que S vale 8. Ahora, como es un romboide, tener presente que de un romboide los lados opuestos son iguales. O sea, esta medida de aquí va a ser igual a la medida que tengo aquí. Entonces esto es 20, acá también va a ser 20. Si acá es 20 y acá es 8, esta medida acá va a ser 12. Esta medida de la base es 12. Voy a trazar la altura. Desde este punto trazo la altura. Con la prolongación del lado CG
y choca en un ángulo de 90 grados. O sea, yo tengo la altura. Ahora, observemos algo. Yo observo que este lado de aquí, CB, tiene un ángulo de 90 grados. Y yo puedo decir que la medida M, acá le voy a poner H. MH van a tener la misma medida. O puedo decir que la figura CBMH, que el cuadrilátero CBMH va a ser un rectángulo. O sea, voy a decir que la figura CBMH es un rectángulo. 90 grados, 90 grados, 90 grados, y acá también sería 90 grados. Como es un rectángulo, los lados opuestos son iguales. Si esto es K, esta medida también va a ser K. Entonces, como puedes observar, el área de este triángulo, que le voy a llamar A, la parte sombreada le voy a llamar A, vendría a ser base por altura. Para eso necesito hallar el valor de K. Ahora, observemos el triángulo EAC. Yo digo, del triángulo EAC. Observemos que es un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa vale 10 y uno de los catetos vale 8. Y el otro cateto vale 2K más K, 3K. Que aplicó teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Por teorema de Pitágoras, yo sé que la hipotenusa, o sea, 10 al cuadrado, va a ser igual al cateto, que es 8 elevado al cuadrado, más la medida de AC, que viene a ser el cateto, 2K más K, 3K, todo eso elevado al cuadrado. Desarrollando eso tendría 10 al cuadrado es 100, y esto es igual a 8 al cuadrado, 64, más 3K al cuadrado sería 3 al cuadrado, 9. Y K elevado al cuadrado simplemente es K elevado al cuadrado. 64 pasaría a restar, sería 36, porque 100 menos 64 es 36, y esto es igual a 9K al cuadrado. Ese 9 pasa a dividir, 36 entre 9 es 4, y esto es igual a K al cuadrado. Entonces yo puedo decir que el valor de K va a ser igual a 2. Entonces ya tengo el valor de K. Pero como BC es K, esto vale 2. Y acá va a ser el doble, 2 por 2, 4. Y como estas medidas son iguales, este valor es también 2. Entonces ya tengo la altura del triángulo. Entonces yo voy a decir acá, del triángulo CMG, voy a hallar el área. El área va a ser igual a la base, que es CG, que vale 12, por la altura, que está fuera del triángulo, que viene a ser MH, que vale 2. Todo esto sobre 2. Entonces, ¿qué observo aquí? Este 2 con este 2 se van a eliminar, me queda 1 y me quedaría 12 por 1. Y 12 por 1 es igual a 12. Entonces sería 12 unidades cuadráticas. Entonces el área de este triangulito va a ser 12 unidades cuadráticas. Entonces ya tengo la respuesta de la número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcular el área de la región sombreada. O sea, tengo una figura donde me piden hallar el área de la región sombreada. Y observo que la medida AB como BC tienen las mismas unidades. Por ejemplo, AB vale A y BC vale A. Entonces quiere decir que tiene la misma medida. Esta medida aquí va a ser igual a esta. Entonces yo puedo decir que ABCD es un cuadrado. Entonces yo digo acá que el cuadrilátero ABCD va a ser un cuadrado. Entonces vamos a aplicar las características de un cuadrado. Yo sé que un cuadrado, cabe observar que se traza una diagonal. Voy a trazar la otra diagonal. Entonces más o menos sería por así. Tracé la diagonal. Choco en un punto. Yo sé por definición que cuando yo trazo las diagonales en un cuadrado, siempre forman un ángulo de 90 grados. La intersección de las diagonales forma un ángulo de 90 grados. También sé por definición que
que este punto va a ser punto medio de las diagonales. Entonces, quiere decir que esta medida va a ser igual a esta y que a su vez esta medida también va a ser igual a esta y a esta. O sea, se ha dividido las diagonales en 4 partes iguales. Ahora, observemos aquí algo. Yo observo que esto es una semicircunferencia, pero si observo que valga toda la circunferencia, yo puedo decir que este punto de acá, o este lado A este punto de intersección le voy a llamar O. AO va a ser cuerda y va a ser la misma medida que la cuerda OD. Entonces, como tiene la misma medida de esas cuerdas, la región limitada por esa cuerda va a ser la misma que esta región. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es agarrar esta región y traerlo aquí. Entonces, acá formaría una nueva área sombreada. Sería una nueva área sombreada. Entonces, lo que estaba aquí lo traje aquí porque tiene la cuerda de la misma medida. Entonces, esta región va a ser igual a la región de aquí. Entonces, yo puedo observar que se ha formado ahora un triángulo rectángulo. El triángulo DOC. Ahora voy a hallar simplemente el área de ese triángulo. Donde tengo que la base, recuerda que la base en este caso vale A. Si esto es A, como es un cuadrado, todos tienen la misma medida. Entonces, la base de este triángulo viene a ser A. ¿Qué me faltaría trazar? Me faltaría trazar la altura. Entonces, más o menos lo voy a trazar así. De este punto voy a trazar una altura a la base. Chocó en forma perpendicular. Necesito saber esa medida. Ahora, esa medida, si puedes observar, es la misma que la medida de aquí. Lo que yo puedo hacer aquí es, si todo es AD, recuerda que AD vale A. Observa, el punto O es punto medio de uno de los lados del triángulo ACD. Mira, O es punto medio. Y a su vez he trazado una paralela a la base, que es AD. Entonces, por conclusión, yo voy a decir que esta medida de aquí también va a ser punto medio. O sea, el punto de aquí va a ser punto medio del lado de C. Entonces, aplicando teorema de la base media, yo digo acá del triángulo ACD, yo sé que acá le voy a poner OH. OH es paralelo a AD, porque acá forman ángulo de 90 grados, 90 grados. Entonces yo puedo decir, como este O es punto medio del lado AC y este H también va a ser punto medio de DC, voy a decir que OH va a ser base media del triángulo. Base media del triángulo, o simplemente decirle mediana. Entonces, por definición, yo sé aquí OH va a ser igual a la medida de la base, que es AD, sobre 2, donde AD vale A. Sería A sobre 2. Entonces, OH yo voy a decir que es la mitad de la base AD. Entonces, este es A sobre 2. Ahora ya sé la altura, sé la base. Vamos a aplicar el área, la fórmula para hallar el área del triángulo DOC. Yo digo acá, del triángulo DOC, o sea, de este triángulo de acá. El área va a ser igual a la base, que vale A, por la altura, que vale A medios, todo esto sobre 2. Acá tendría A por A al cuadrado sobre 2 y esto también sobre 2. Aplicando extremos y medios, recuerda que el 2, abajo del 2 hay 1. Extremos y medios, yo tendría aquí que el área del triángulo DOC va a ser igual a al cuadrado por 1, A al cuadrado, sobre 2 por 2, 4. Entonces yo tengo que el área del triángulo DOC va a ser igual a al cuadrado sobre 4 unidades cuadráticas. Entonces eso va a ser la respuesta de la número 5. Ejercicio número 6. Me dice, en un triángulo ABC
donde AB me dicen que vale 6. Entonces, AB vale 6, todo esto es 6. Me dicen que BC vale 7, todo esto vale 7. Y AC vale 9, o sea, esta medida va a ser 9. Me dice hay una circunferencia inscrita, acá tenemos una circunferencia inscrita, o sea, dentro del triángulo. Es tangente en M y N, o sea, hay puntos de tangencia. Estos son puntos de tangencia. Me dicen que hay puntos M y N, donde M pertenece al lado AB, o sea, M va a ser punto de tangencia del lado AB y N va a ser punto de tangencia del lado AC. Entonces esto va a ser N. Me dice calcular el área de la región triangular AMN, o sea, me piden hallar el área del triángulo AMN, esta área, o sea, voy a unir los puntos de tangencia M y N. Entonces, más o menos, uniendo los puntos de tangencia, formaría un triángulo. Entonces, yo tengo que hallar el área de este triángulo, el área de este triangulito. Entonces, vamos a hallar el área de ese triángulo. Ahora, como yo sé que eso es punto de tangencia, yo sé que estas medidas, el punto externo al punto de tangencia de una circunferencia, son iguales. Por ejemplo, le voy a colocar A, la medida A. Si esto es A, esta medida también va a ser A. Pero yo sé que todo AC vale 9 y acá vale A. Entonces NC va a ser igual a 9 menos A. De la misma forma, punto N y acá le voy a llamar punto T. Yo sé que estas medidas son iguales. El punto externo al punto de tangencia de una circunferencia son iguales. Si esto es 9 menos A, esta medida acá va a ser también 9 menos A. Ahora, observemos aquí. AB vale 6 y yo sé que AM vale 9. Este A, si todo es 6 y esto es A, la medida MB va a ser simplemente 6 menos A. Ahora, como N es punto tangencia y T es punto tangencia y están en relación a un punto externo a la circunferencia, las medidas que va a haber aquí, estas medidas MB y BT van a ser iguales. Si esto es 6A, esta medida también va a ser 6A. Entonces podemos hallar el valor de A con la medida BC. Entonces yo digo, del lado BC tenemos que BC es igual a 7. Pero a su vez también es igual a 6 menos A más 9 menos A. Entonces sería 6 menos A más 9 menos A. Tendría 9 más 6, eso va a ser igual a 15. Y menos A es igual a menos 2A. Y acá queda el 7. Menos 2A negativo lo mando al otro lado para que sea positivo y el 7 pasaría a restar. 15 menos 7 es igual a 8. El 2 pasa a dividir, tendría que el valor de A va a ser igual a 8 entre 2, 4. Entonces ya sé los valores de A. Vale 4. Ahora, una vez que ya sé los valores de la medida de A, lo que puedo hacer aquí es lo siguiente. A este triángulo AMN, a este angulito de acá le voy a llamar alfa. Ahora, si se acuerdan, hay una propiedad donde relaciona un ángulo del triángulo, un ángulo interno y su respectiva medida de lados. Entonces, esa fórmula lo voy a usar. Pero para poder usar esto, voy a relacionar dos triángulos. Vamos a colocar acá. Relacionando los triángulos, voy a relacionar los triángulos AMN y el triángulo grande ABC. ¿Cómo voy a relacionar eso? Que el área del triángulo AMN, o sea, el área de ese triangulito, sobre el área del triángulo grande, o sea, el área del triángulo ABC. Cada uno voy a relacionar con su respectiva fórmula para hallar el área. Por ejemplo, voy a hallar el área del triángulo AMN. Hallando el área del triángulo con su respectiva fórmula, recordando la fórmula. A era igual a la medida de A por B sobre 2 por el seno de un ángulo alfa. Eso es lo que voy a aplicar aquí, en esta fórmula.
Entonces, aplicando mi fórmula, voy a hallar el área del triángulo AMN, o sea, el triángulo AMN, que viene a ser la multiplicación de los lados, o sea, A por A, simplemente es A al cuadrado, sobre 2, todo eso por el seno del ángulo alfa. Y de la misma forma, voy a trabajar con el triángulo grande. Voy a hallar su área usando esta fórmula. El área del triángulo ABC va a ser igual a la multiplicación de los lados que son adyacentes al ángulo alfa, o sea, 6 por 9, que viene a ser 54. Sobre 2, eso multiplicando por el seno del ángulo alfa. Observo aquí, seno de alfa y seno de alfa se van a eliminar, el 2 y el 2 también se van a eliminar. Entonces yo tendría aquí que el área del triángulo AMN sobre el área del triángulo ABC va a ser igual a A al cuadrado sobre 54. Pero yo sé que A vale 4, sería 4 al cuadrado sobre 54. Esto va a ser igual a 16 sobre 54. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es que el área del triángulo AMN sobre el área del triángulo ABC va a ser igual a 16 sobre 54. Pero yo quiero hallar el área del triángulo AMN. Para eso necesito saber el área del triángulo ABC. O sea, tengo que saber la medida del área del triángulo ABC. Como tengo la medida de los lados, voy a aplicar la fórmula de Herón para poder hallar el área. Vamos a hallar ahora el área del triángulo ABC. Entonces yo digo acá, hallamos el área del triángulo ABC. Para poder hallar el área, vamos a aplicar la fórmula de Herón. Fórmula del teorema de Herón. Entonces, para poder hallar mi fórmula, necesito hallar el semiperímetro. Entonces, tengo que el semiperímetro va a ser igual a la suma de las medidas de los lados, que era 6 más 7 más 9. Todo esto sobre 2. Esto va a ser igual a 6 más 7 más 9, es igual a 22 sobre 2, y esto es igual a 11. Ahora vamos a hallar el área. El área era igual a raíz cuadrada del semiperímetro, que era 11, por semiperímetro menos la medida de los lados de cada uno de esos triángulos. Sería 11 menos 6, todo esto por 11 menos 7, todo esto por 11 menos 9. Tendría que el área va a ser igual a la raíz cuadrada de 11, 11 menos 6, 5, 11 menos 7, 4, y 11 menos 9, 2. Entonces, vamos a sacar la raíz cuadrada. Ahora observemos, 11 no tiene dos números con cuál multiplicar, tampoco el 5, tampoco el 2. Vemos que son números primos. El único valor que puede sacarse de raíz cuadrada es el 4. Entonces sacaría raíz cuadrada de 4, sería raíz cuadrada de 4, 2. Y solamente se quedaría dentro los valores 11, 5 y 2, porque no tienen dos números con qué multiplicar. Entonces multiplicaría 5 por 2, 10, por 11, 110. Entonces yo voy a decir que el área del triángulo ABC es igual a 2 raíz cuadrada de 110. Ahora vamos a reemplazar. Reemplazando, tendría que el área del triángulo AMN, que es lo que me piden, sobre el área del triángulo ABC, que yo ya lo hallé, que es igual a 2 raíz cuadrada de 110. Esto va a ser igual a 16 sobre 54. 6 sobre 54. Este 2 raíz cuadrada de 10 pasó a multiplicar. Tendría que el área del triángulo AMN va a ser igual a 16 por 2 raíz cuadrada de 110. Todo esto sobre 54. ¿Qué podría hacer aquí? Mitad de 2, 1. Mitad de 54, 27. Entonces yo ya sé cuánto vale el área del triángulo que me piden. O sea, el área del triángulo AMN será igual a 16 multiplicado por 110, todo esto sobre 27. Y esto va a ser en unidades cuadráticas. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7.
me dice, dos lados de un triángulo miden 1,5 y 2 metros. O sea, tengo un triángulo donde me dicen dos de sus lados miden, uno de ellos mide 1,5 y el otro mide 2. Me dicen que si el área de la región es máxima, o sea, me mencionan que el área tiene que ser máximo, piden hallar el perímetro. O sea, me piden hallar el perímetro de dicho triángulo. Entonces, como yo voy a llamar a mi triángulo ABC. Como observo los lados, me faltaría saber uno de los lados, o sea, la medida C, que le voy a llamar X, para aplicar teorema de Herón. Este 1,5 lo voy a convertir a 3 medios, para trabajar con fracciones. Entonces lo que voy a hacer es teorema de Herón. Aplicando teorema de Herón, o fórmula de Herón, tendría, para aplicar mi fórmula necesito saber el semiperímetro. Tendría que el semiperímetro va a ser igual a la suma de los lados de mi triángulo, que es 3 medios más 2 más x, todo esto sobre 2. Y esto va a ser igual. Este 2 que está en el denominador va a multiplicar tanto al 2 como al x. Entonces acá tendría 3 más 2 por 2, 4, más 2 por x, 2x. Todo esto sobre 2 y abajo también sobre 2. Entonces yo tendría 3 más 4, 7, más 2x. Aplicando extremos y medios tendría que 2 por 2 va a ser 4. Entonces ya tengo el semiperímetro de mi triángulo. Es 7 más 2x sobre 4. Entonces vamos a aplicar ahora la fórmula. Yo tengo que el área va a ser igual a raíz cuadrada del semiperímetro, que vale 7 más 2x sobre 4. Todo eso va a multiplicarse con la resta de cada uno de los lados. Entonces acá sería el semiperímetro, que vale 7x más 2x sobre 4, en este caso menos 3 medios. Todo esto por igual 7 más 2x sobre 4 menos 2. Y acá también va a ser 7 más 2x sobre 4 menos, en este caso, x. Vamos a desarrollar esto. Tendría que a va a ser igual a la raíz cuadrada de 7 más 2x sobre 4. Acá tengo 7 más 2x sobre 4 menos 3 medios. Podría homogeneizar esas fracciones para que el denominador sea lo mismo. Este 2 lo voy a convertir a 4. ¿Cómo lo convierto? Multiplicando a 2. Y para que no afecte la fracción, arriba también lo multiplico por 2. Entonces tendría 7 más 2x menos, recuerda que ahora es 6 sobre 4. O fracciones homogéneas, simplemente se restan los numeradores. Acá sería menos 6. Todo esto sobre 4. Y esto multiplicaría acá 7 más 2x menos. Este 4 pasa a multiplicar con 2, sería menos 8. Todo esto sobre 4, de la misma forma el siguiente. 7 más 2x. Este 4 pasa a multiplicar, sería menos 4x. Todo esto sobre 4. Entonces ya voy a desarrollar esto. Sigamos desarrollando. Tendría entonces acá que a va a ser igual a raíz cuadrada 7 más 2x sobre 4. Ahí se mantiene todavía. 7 más 2x sobre 4. Todo esto por 7 más 2x menos 6. 7 menos 6 sería 1. Entonces sería 2x más 1. Entonces acá tendría 2x más 1. Todo esto sobre 4. Ahora aquí. 7 más 2x menos 8. 7 menos 8 menos 1. Entonces tendría 2x menos 1. Entonces acá sería 2x menos 1. Todo esto sobre 4. Y acá tendría 7 más 2x menos 4x. 2x menos 4x menos 2x. Entonces sería 7 menos 2x. Sería 7 menos 2x. Todo esto sobre 4. Entonces vamos a seguir desarrollando. ¿Qué observo aquí? 4 por 4 por 4 y por 4. Ahora 4 por 4 por 4 y por 4. Eso va a ser igual a 256. Y al sacarle raíz cuadrada de 256 me va a salir 16. Entonces sacaría raíz cuadrada de toda la multiplicación de los 4. Sería 256 y raíz cuadrada de 256 sería
16. Recuerda que este 256 está en el denominador. Por eso que se coloca 1 sobre 16, porque el 16 está en el denominador. Y esto va a ser por... Acá, observemos aquí. 2x más 1 por 2x menos 1. Y 7 más 2x por 7 menos 2x. Diferencia de cuadrados. En este caso 2x más 1 por 2x menos 1 es diferencia de cuadrados. Entonces yo aplicaría acá. Aplicando diferencia de cuadrado sería 2x al cuadrado, que viene a ser 4x al cuadrado. Y 1 al cuadrado sería simplemente 1. Todo esto por la misma idea. 7 más 2x por 7 menos 2x, igual, diferencia de cuadrados. Sería el primero, que es 7 elevado al cuadrado, sería 49, menos 2x al cuadrado sería simplemente 4x al cuadrado. Ahora, ya llegamos hasta aquí, chicos. Pero a mí vamos a usar el dato que me dan. A mí me piden el área máxima. Entonces, yo tengo que observar aquí que el área máxima, para que se cumpla en relación al semiperímetro, sería 1 sobre 16 por la raíz cuadrada de 4x menos 1, todo esto al cuadrado, por 49 menos 4x al cuadrado. Para obtener el área máxima, el valor de la raíz cuadrada tiene que ser el máximo posible. O sea, para que sea el máximo posible debe haber acá una combinación de dos números que me salgan el máximo posible. Para poder obtener el área máxima para esta fórmula, yo tengo que saber que la raíz cuadrada de todos estos números tiene que salirme el mayor posible. Y para que me salga el mayor posible, estos dos valores, estas dos multiplicaciones, tienen que también ser lo máximo posible, ser lo mayor posible. Tiene que haber una relación y todo depende de esto en x. Lo que tome x me va a dar este valor el máximo posible, y acá también lo que tome x va a darme el valor máximo posible. Entonces, tener presente eso. X tiene que ser un número que le multipliques a 4 y a su vez que esté elevado al cuadrado y se reste con 49 y me dé el máximo posible. A su vez, ese mismo valor, restarle menos 1 y que me dé el mayor posible. Para poder hallar ese valor, simplemente estos dos valores se van a igualar. Sería 4x al cuadrado menos 1, y esto a su vez va a ser igual a 49 menos 4x al cuadrado. De aquí vamos a hallar un valor x que me cumple en estos dos valores, o en estos dos factores, y me den el máximo posible. Entonces desarrollemos eso. Este menos 4x al cuadrado pasa al otro lado a sumar, sería 4x al cuadrado más 4x al cuadrado sería 8x al cuadrado. Menos 1 pasa a restar, sería en este caso 48. Este 8 pasa a dividir, tendría que x al cuadrado va a ser igual a 48 sobre 8. Si yo saco mitad y mitad, perdón, este menos 1 pasa a sumar, entonces sería 50. Ya acá es 50. Y acá también va a ser 50. Ahora sí, sacando mitad y mitad, sería mitad de 50, 25. Mitad de 8, 4. Como tengo x al cuadrado, ese 2 pasa como raíz. Entonces, sacaría raíz cuadrada a 25 sobre 4. Raíz cuadrada de 25, 5. Raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, yo puedo decir que el valor de x, para que este mayor sea máximo posible y el área me salga el máximo posible, va a ser igual a 2,5 o 5 medios. Entonces, yo tengo el valor de x. Pero a mí, ¿qué me piden hallar? A mí me piden hallar el perímetro. Entonces, hallamos perímetro. Vamos a hallar el perímetro, que viene a ser la suma de los lados, donde sería la suma de 1,5 más 2 más el valor de x, que vale 2,5. Entonces tendría 1,5 más 2 más 2,5, eso va a ser igual a 6. Entonces yo ya tengo el perímetro para el ejercicio número 7. La respuesta es 6.